anunciaba, en su siervo hay elección, el cordero que cargaba todo el yugo y maldición. Hoy la iglesia es el templo vivo donde habita su Señor. No hay frontera, no hay circunceso, todo es gracia y es amor. Si preguntas por promesa, la respuesta es el Señor. En su sangre y la certeza, Él nos hizo el Israel de Dios. Somos pueblo del Mesías. Oh, la iglesia es su posesión. No, no hay dos pactos, no, hay caminos. Cristo es todo, Él es Dios. Soy Israel de Dios. Sí, soy Israel de Dios. Sí, soy Israel de Dios. Sí, soy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Apología Incorrecta. El día de hoy vamos a hablar sobre el estado político de Israel y su rechazo. No vamos a hablar de un Israel idealizado, ni de un reino reducido a expectativas políticas, ni de un juicio postergado para no incomodar. Hoy analizaremos a la luz de la Escritura y de la historia el rechazo del Mesías de parte del pueblo judío. Así que acompáñenos previamente a analizar este brevísimo video. Adelante. Me atacan por defender a Israel. Me dicen, los judíos mataron a Jesús. Ignorancia bíblica pura. Jesús no fue asesinado por los judíos, fue asesinado por el Imperio Romano. Él mismo lo dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego. El cristianismo no reemplaza a Israel, nace de Israel. El pueblo elegido sigue siendo Israel porque Dios no rompe sus pactos. Romanos lo dice claro. Tanto los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Jesús fue judío, los profetas fueron judíos, la Biblia nació en Israel. Defender a Israel no es fanatismo, es entender la historia, la Biblia y la civilización. Yo estuve en Israel, incluso en el Museo de los Amigos de Sion, y no voy a pedir perdón por pararme del lado del pacto y no del relativismo. Ok, vamos a analizar, después de haber escuchado este video de esta joven, vamos a analizar a través de un video reacción y vamos a argumentar bíblicamente sobre algunas inexactitudes que ha dicho esta jovencita. Así que comenzamos. A lo largo de la historia bíblica, la nación judía manifestó reiteradamente una inclinación y una actitud persistente a apartarse de Dios. Esta infidelidad se expresó en ciclos constantes de desobediencia, idolatría y rebelión, seguidos por sendos juicios divinos claramente anunciados y advertidos por los profetas. No obstante, cada vez que el pueblo judío se humillaba y se volvía al Señor, Dios, rico en misericordia, concedía perdón y restauración. Sin embargo, esta dinámica histórica alcanzó su punto culminante cuando la nación judía rechazó al Mesías prometido, aquel de quien Moisés escribió explícitamente que sería el profeta que debía ser escuchado y obedecido. El Mesías fue desechado por el mismo pueblo judío que afirmaba esperar su venida. Este rechazo no fue un acto aislado ni accidental, sino la consumación de una larga historia de resistencia al testimonio divino. En la actualidad, este hecho es frecuentemente minimizado. Se sostiene de manera equivocada que recordar la responsabilidad histórica de Israel en la muerte de Cristo constituye una forma de intolerancia o antisemitismo. Bajo ese supuesto, se propone silenciar, suavizar o reinterpretar los textos bíblicos con el fin de mostrar una pretendida sensibilidad ética contemporánea. Sin embargo, la fidelidad a las Escrituras no puede ser sacrificada en el altar de la corrección cultural. La muerte de los profetas en épocas pasadas fue ciertamente una tragedia, pero el rechazo y asesinato del Hijo de Dios constituye un hecho sin paralelo, sin posibilidad de comparación. Aquí no estamos ante la eliminación de un mensajero más, sino ante la negación deliberada del testigo final, pleno y definitivo de Dios. Este acto representa el clímax de la apostasía nacional del pueblo judío y por tanto conlleva un juicio cualitativamente distinto, un juicio definitivo e irreversible.
Este juicio es proclamado por el mismo Jesús en la parábola de los labradores malvados. La identificación es inequívoca. Los labradores representan a Israel como nación, la viña, el reino de Dios, y el hijo asesinado, el Mesías. Cuando Jesús pregunta, ¿qué hará el Señor de la viña con aquellos labradores? Los oyentes, líderes judíos incluidos, dictan su propia sentencia. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le pague el fruto a su tiempo. Jesús ratifica esta conclusión con una declaración contundente. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. La Escritura no deja lugar a ambigüedades respecto a quienes constituyen ese nuevo pueblo. El apóstol Pedro lo expone con absoluta claridad en 1 de Pedro, capítulo 2, del verso 6 al 10. La misma piedra rechazada por Israel es ahora el fundamento del nuevo pueblo de Dios. Allí se aplica a la iglesia títulos que en el Antiguo Testamento pertenecían exclusivamente a Israel: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. A la luz de este pasaje, toda interpretación que postule una restauración futura del privilegio nacional de Israel al margen de Cristo se revela endeble y artificialmente. La herencia que la nación judía rechazó no fue un reino político ni un milenio terrenal hipotético, sino el reino de Dios mismo. Dicho reino es visto, entrado y heredado únicamente por quienes han nacido de arriba por la palabra y el Espíritu. La iglesia, como el verdadero Israel de Dios, no solo recibe el reino, sino que está llamada a producir los frutos que corresponden a su nueva naturaleza. La Escritura muestra que el rechazo nacional del pueblo judío no ocurrió sin advertencias claras y progresivas. Primero, la nación fue confrontada por Juan el Bautista, quien anunció el juicio inminente sobre el árbol que no daba buen fruto. Segundo, se concedió un periodo de prueba, simbolizado en los 3 años del ministerio terrenal de Cristo. Tercero, Jesús encontró esterilidad espiritual, representada en la higuera sin fruto. Cuarto, la nación fue maldecida como tal, no en cuanto a individuos, sino como entidad histórica. Sus raíces fueron secadas sin posibilidad de restauración nacional futura. Quinto, la única esperanza para los judíos, al igual que para los gentiles, es su incorporación a Cristo mediante la fe, como injertos en el único pueblo de Dios. La rebelión culminante atrajo la ira plena de Dios, descrita por Jesús como un juicio que alcanzaría su máxima expresión en aquella generación. El apóstol Pablo confirma esta realidad histórica al escribir alrededor del año 50 después de Cristo que la ira había venido sobre ellos hasta el extremo. Esta declaración no es profética de un evento lejano, sino descriptiva de un juicio ya en curso. Algunos intentan desplazar estos textos hacia un escenario futuro, posterior a un supuesto arrebatamiento de la iglesia. Pero tal interpretación ignora el contexto inmediato de las palabras de Jesús y contradice el mensaje central de las parábolas. Los mismos que mataron al heredero fueron destruidos. Jesús afirmó sin ambigüedades que aquella generación sería juzgada y que su condición era peor que la de las generaciones anteriores. Las palabras pronunciadas sobre Jerusalén en Lucas capítulo 19, verso 42 al 43, encontraron cumplimiento literal en el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad fue arrasada por las legiones romanas. Ese evento no fue un accidente político, sino la manifestación histórica del juicio divino anunciado por el Mesías. Así, la Escritura presenta una conclusión ineludible: fuera de Cristo no hay herencia, no hay reino y no hay restauración nacional. El único pueblo de Dios está constituido por aquellos que oyen al Hijo, creen en Él y producen fruto para la gloria de Dios. Si te gustó el video, no dudes en darle me gusta, compartirlo y comentarlo. Que Dios te bendiga. En redención somos pueblo del Mesías. La iglesia es su posesión. No hay
proceso, todo es gracia y es amor. Si preguntas por promesa, la respuesta es el Señor. En su sangre y la certeza, Él nos hizo el Israel de Dios.